Hola, buenos días, tardes, noches o lo que corresponda a todos. El panel internacional que presento a continuación se celebró hace 2 días por una interrupción en los minutos iniciales. Estoy haciendo la presentación 2 días después desde un hotel en Bilbao donde ha tenido lugar la conferencia de Sociología de la Educación y minutos antes de salir volando para Madrid. En el panel participan 4 personas, es un panel internacional, como he dicho, pero no solo por su composición, sino también por las circunstancias de su realización. Participa en primer lugar Robert Arnoff. Robert Arnoff es profesor de la Universidad de Indiana, yo lo conocí en Stanford precisamente, veréis que Stanford se repite bastante como una especie de una suerte de hilo conductor, pues Martin Carnoy es profesor de Stanford y los demás han estudiado en Stanford o han sido posteriormente visitantes, como yo mismo. Y bueno, aquí nos volvemos a reunir un poquito y un ratito todos. Robert Arnold, como digo, es profesor en Indiana. En este momento está en Japón y, digamos, su intervención inicial la tenemos enlatada por si acaso había problemas de conexión, como luego efectivamente los habrá para el debate en el que no podrá participar. Martin Carnoy, que es profesor de Stanford, está ahora en Francia, conectará con nosotros desde un café francés, muy típico. Agnes Van Santan es profesora en París, en la EGES, y es la que estará en mejores condiciones técnicas porque contacta desde su despacho o su casa. Y Carlos Alberto Torres, que es profesor de la UCLA, estaba en Brasil hace unas horas, o hacía unas horas cuando grabamos y realizamos el evento, y también grabamos la intervención inicial en previsión de que pudiera haber problemas después para su conexión antes de que saliera volando en sentido estricto, dentro de un avión, volando para Los Ángeles. Quien interviene en primer lugar es Robert Arnold, dejadme decir unas palabras más sobre él. Él es profesor emérito actualmente, antes era profesor no emérito, catedrático en la Universidad de Indiana, en Bloomington. Yo lo conocí en Stanford en el 87, cuando él era visitante, profesor visitante, yo era investigador visitante. Después él fue profesor visitante en la Complutense, en mi departamento, y coincidimos después, esto fue en el 90, después coincidimos allá por el 2000 aproximadamente, en Salamanca también. Robert, no voy a explicar su larga obra, como tampoco la de los demás, porque me comería el tiempo del panel, pero sí quiero mencionar un par de cosas. El primer libro que yo recuerdo que me causó una impresión muy favorable fue Philanthropy as Cultural Imperialism, la filantropía como imperialismo cultural. El último que ha publicado se llama Talent Abounds, el talento abunda, es una serie de historias y entrevistas sobre gente que ha tenido éxito en distintos campos del conocimiento, distintos campos profesionales, ¿no? Robert ha sido especialmente un estudioso de la educación comparada, de las políticas educativas y de las políticas internacionales, muy especialmente de la política educativa de la Revolución Nicaragüense y de otros países centroamericanos. Bueno, no os digo más, os dejo con él. Muchas gracias. Hola, saludos cordiales y a todos participando en esta conferencia de Sociología de la Educación. Saludos y también gracias a don Mariano por organizar este gran evento. Tengo 5 puntos que están relacionados con la misión y fines de un sistema educativo, la evaluación de un sistema educativo, la privatización de la educación pública, la educación como un continuo en una totalidad de subsistemas y derechos humanos en educación. Todos estos puntos, en fondo, tienen que ver con cómo combatir el creciente desarrollo de desigualdad en sistemas educativos entre los sistemas socioeconómicos en países y entre países. ¿Está bien? Bueno, punto 1. El reto principal consiste en la conceptualización de la educación. ¿Cuáles deben ser la misión y los fines de un sistema educativo?
Es imprescindible superar la visión instrumental de la educación estrecha y mercantilista circunscrita al antiguo concepto de manpower planning, o en términos más actuales, el desarrollo de capital humano para lograr un país más competitivo en la economía capitalista mundial. Que sea importante que esta meta. De igual importancia, o a mi juicio de mayor significancia, son los roles múltiples que un sistema educativo puede desempeñar en la formación de ciudadanos críticos y participativos, capaces de fortalecer las instituciones, prácticas y valores democráticos, formados con un sentido de solidaridad con las luchas de quienes buscan su reconocimiento cultural y la justicia social, local, regional y global. Un sistema educativo que fortalezca empeños éticos y sensibilidades estéticos, con un precio por lo bello en todas sus manifestaciones, y sobre todo un sistema que desarrolle las potencialidades, los talentos y la creatividad de todos los individuos. Es de suma importancia que el sistema educativo prepare a los estudiantes para que comprendan las fuerzas globales que están impactando sobre sus comunidades particulares y sus sociedades nacionales, y que los prepare para hacer frente a los aspectos nocivos de la globalización. Al mismo tiempo, deben comprender los beneficios potenciales de vincular a los individuos con sus colectividades en sus luchas por un futuro más justo, pacífico y sostenible para la mayor parte de la humanidad. Para sintetizar y para proyectar una visión de lo que estoy proponiendo, el gran reto consiste en visualizar sistemas educativos que favorezcan en gran escala el florecimiento de individuos y sociedades. Punto 2. Conceptualizado de esta manera, podemos decir cómo evaluar los procesos y resultados de un sistema educativo. Podemos tratar de impugnar aquellos sistemas nocivos de medición que han sido establecidos para premiar o castigar escuelas, docentes y alumnos, según un estudiante, un rango muy estrecho de destrezas, conocimientos e información. Los desafíos de examinar la calidad, equidad y eficiencia de un sistema nacional en términos más amplios y humanísticos también pertenecen al discurso que envuelve el papel de sistemas de educación superior, y es especialmente indispensable señalar la insensatez que rodea la clasificación de lo que supuestamente debería definir a las universidades de primer orden o de categoría mundial. Surge una pregunta. ¿Esas clasificaciones toman en cuenta los contextos históricos y culturales, por ejemplo, el papel desempeñado por las universidades de América Latina al oponerse a las dictaduras, al ofrecer un espacio para la crítica de ideologías, dogmas y políticas socioeconómicas dominantes en diferentes épocas, al ofrecer caminos alternos para el desarrollo nacional y su labor en la preservación, fortalecimiento y difusión de la herencia cultural de cada uno de los países de la región? Tercer punto. Dado el papel tan significativo que desempeñan los sistemas educativos a contribuir al bienestar común, es necesario frenar las fuertes presiones
para privatizar y comercializar la educación pública mediante esquemas abiertos o disimulados. En ese sentido, las reformas del nuevo gobierno chileno de Bachelet para poner fin a la educación como un negocio son muy prometedoras. Es también de suma importancia hacerle frente a las tendencias que se traten de atribuir a los sistemas educativos y a los docentes todos los malos de la sociedad. Por otra parte, hay que frenar el reto de elevar al máximo la categoría de la docencia como profesión y proporcionar las condiciones indispensables para que los docentes puedan enseñar eficazmente a todos los estudiantes. Hay un excelente artículo en la revista ALA de Pedagogía de la Universidad Salamanca, volumen 19, 2013, por Escadibel sobre este último punto. Cuarto punto. Necesitamos mirar la educación, según lo ha descrito el sacerdote jesuita Xavier Gorostiaga, como un continuo que va desde las edades más tempranas hasta la tercera edad y en forma más inclusiva posible. La articulación entre educación formal, no formal e informal. El reto que se plantea es el de tomar en cuenta las relaciones entre los recursos de un sistema a todos los niveles, desde la primaria hasta la universitaria y la educación popular y de adultos. Con respecto al último punto, ¿cómo puede el sistema educativo contribuir a los movimientos sociales progresistas que están enfrentándose a los aspectos negativos de la globalización? Una pregunta: ¿qué puede contribuir los diferentes componentes del sistema educativo al alivio de los desajustes económicos causados por globalización? Entre varios problemas, las altas tasas de desempleo, especialmente de jóvenes en países como España. Quinto punto. Finalmente, existe el reto de desarrollar marcos normativos basados en valores que sean universales con respecto a un derecho humano a una educación equitativa y de calidad y derechos humanos en la educación. Es decir, tener el derecho de aprender en un idioma maternal o regional, una lengua franca que los estudiantes comprenden perfectamente bien. Al mismo tiempo, de tener el derecho de estar libre de violencia física o simbólica, especialmente para mujeres y minorías culturales, quienes en términos reales pueden ser mayoría en números absolutos, pero no con respecto al ejercicio del poder. Existe el reto de diseñar marcos que aumenten la democracia y diversidad y lo que de reciente difunto poeta, novelista, activista Maya Angelou llamó thriving, floreciendo. Para terminar, y en pocas palabras, lo que necesitamos es ofrecer una visión alternativa de lo que puede ser un sistema educativo y empezar construyendo los medios concretos para llegar a un futuro promisorio para la gran mayoría de la humanidad. Punto final. A continuación intervendrá Martín Carnoy, y Martín Carnoy también lo conoces mucho, no solo por haberlo leído, sino porque ha estado frecuentemente aquí. Martín es Vida Jacks Professor, profesor distinguido de la Universidad de Stanford, y esencialmente se define como un economista del trabajo, pero que ha prestado mucha atención a los problemas educativos y en particular relaciones entre educación y empleo, educación y desarrollo, etcétera. Ha trabajado para el Banco Mundial, para la OCDE, para la UNESCO, la UNICEF, OIT y otros organismos.
Yo recuerdo como su primer libro, porque tuve primera noticia, aquel The Limits of Educational Reform, los límites de la reforma educativa, con Henry Levin, en colaboración con Levin. Y bueno, ha hecho cosas más recientes, por ejemplo, sobre los vouchers, pero yo señalaría un libro, es evidente que no voy a contar aquí el currículum completo de ninguna de estas personas, señalaría un libro que es Sustaining the New Economy, sosteniendo la nueva economía, dos puntos, trabajo, familia y comunidad en la era de la información. Quizá un aspecto no tan conocido de Martin es que siempre ha sido muy activo políticamente. Él era la gran promesa en educación de la malograda candidatura de Robert Kennedy hace mucho tiempo. Después fue promotor de los economistas por Clinton en las dos elecciones a las que se ganó, presidenciales. Y luego ha sido también un firme defensor de Obama, por lo menos en sus campañas. Hola, Martín. Martín, hola. Oye, mi hola, conexión... bien, adelante. Sí, sí, lo oigo. Oye, mi conexión de internet no es muy fuerte. ¿Me entiendes? Sí, sí, te vemos y te oímos. Bien. Así que adelante con tu intervención. Tienes unos 10 minutos. El problema es que mi conexión no es muy fuerte, pero espero... Ok, yo voy a discutir 5 importantes de tendencia. ¿Cómo? Adelante, te oímos y te vemos bien. Ok, gracias. Yo voy a discutir 5 importantes tendencias actuales en la educación. Muy corto. Pero eso yo creo que son las tendencias de la educación en este periodo. Primero, gracias a la globalización y la creciente dominación de agencias internacionales apoyadas en turno por los grandes capitales, hay una presión en todos los estados nacionales de usar pruebas internacionales para medir la calidad de sus sistemas de educación y de poner más y más énfasis en mejorar esta calidad en términos de los resultados de estas pruebas. 2. Por razón de la continua expansión de la educación en todos los países, el acceso a la educación superior crece rápidamente, pero con este crecimiento, la brecha entre las universidades élites y las masas también crece. 3. Basada en el Internet, está usada más y más para reducir el costo de la educación, con poca evidencia que mantiene la calidad. Aparte de grupos especiales que pueden servirse de la educación, los MOOCs y la educación a distancia entre educación superior y secundaria, élite y de masas. 4. El cuerpo de docencia es sujeto a creciente presión de aumentar su productividad sin definir exactamente cómo medir esta productividad. Y 5, y últimamente, el rendimiento económico de la educación primaria y secundaria baja y el rendimiento económico de la educación superior aumenta en la gran mayoría de países, en parte por la globalización económica y en parte por el simple aumento enorme de la educación básica y de los egresados de la educación básica, que bajan los rendimientos a este nivel, incluyendo la secundaria. Al mismo tiempo que tenemos la brecha creciente entre el rendimiento a la universidad y el rendimiento a la educación secundaria y básica, al mismo tiempo la desigualdad de ingresos generalmente aumenta
sí, no en todos los países, en muchos países, y en América Latina baja un poco, pero tiene un nivel súper alto todavía. Y hay poca evidencia que la expansión de la educación tiene mucho efecto en la distribución de ingresos. Pero hay más y más énfasis por los gobiernos en la expansión de la educación y la mejora de su calidad como soluciones a la alta y creciente desigualdad de oportunidades. Por eso se puede concluir que más que nunca la educación sirve como un fuerte instrumento de la ideología del Estado capitalista de convencer al público de resolver todos los peores aspectos del neoliberalismo cuando nada es más lejos de la verdad. Y yo creo que esas 5 tendencias encuadran los retos de educación. Si se entiende bien lo que pasa con estas 5, se puede ver cuál es la situación de la educación hoy en los países, en la mayoría de los países, no en todos, pero en la mayoría. Y yo creo que en general la educación no puede resolver la creciente brecha entre los ingresos y los bienes de los ricos y la clase media, pero más y más con esta brecha creciente los gobiernos van a enfatizar que la educación es la solución cuando no es. Y es interesante porque nosotros como investigadores de la educación y intelectuales, estamos en una situación muy interesante, porque es difícil decir que la educación no ayuda a la gente. No se puede decir eso, pero al mismo tiempo no se puede decir que la educación puede resolver los problemas crecientes del capitalismo, que entre la masa de la gente y un grupo muy pequeño que acumula mucho más capital y mucho más ingreso. ¿Y cómo posicionarnos en esta situación? Es la pregunta importante en este momento como para intelectuales. ¿Cómo posicionarnos? No podemos decir que la educación es mala. No es mala. Crea oportunidades para alguna gente. Pero al mismo tiempo sirve como una ideología para prevenir la verdadera solución a esta contradicción en el capitalismo. Gracias. Muchas gracias, Margen. Nuestra segunda panelista hoy es Agnès Van Santan. Agnès es directora de investigación en el CNRS, en el Centre National de la Recherche Scientifique, profesora de Sciences Po en el ES, en la Escuela Superior de Altos Estudios Sociales. Ella nació en Venezuela, estudió en Estados Unidos, precisamente en Stanford también, y se afincó en Francia y la conocemos especialmente por su trabajo en Francia y muy en particular por sus trabajos en relación con la educación y el espacio y las comunidades locales. Su primer libro era precisamente, creo que fue L'École et l'Espace Local, la escuela y el espacio local. Yo leí recientemente, me gustó mucho otro libro, L'École de la Périphérie, la escuela de la periferia. Ella ya había trabajado antes sobre escuelas, digamos, que funcionan bien, que hacen un muy buen trabajo en un contexto particularmente difícil, como en el caso de Francia son las periferias urbanas. Recientemente ha publicado con Félicie Marois otro libro llamado Le Marché Scolaire, los mercados escolares,
Y bueno, nosotros la tuvimos ya aquella vez en persona y en presencia física, me parece que fue en 2003, en la conferencia de Sociología de la Educación que se celebró en Valencia. Agnes, gracias por aceptar esta invitación y tienes la palabra. Pues buenas tardes a todos. Pues quisiera yo también retomar esos mismos temas que han estado abordados, pero de una manera un poco diferente, quizás más concreta, a partir de mis trabajos de campo más recientes y también con la intención de mostrar que es importante que no diabolicemos un poco los procesos de cambio, sino que tratemos de entender realmente su impacto sin idealizar un poco el pasado, pero también muy atentos a lo que está sucediendo actualmente. Yo me voy a enfocar en dos aspectos. Lo importante actualmente del capital económico de la familia en los procesos educativos. Y en un segundo lugar me voy a interesar también sobre la importancia del sector privado en educación, que son dos temas, por supuesto, que los han tratado pues muchos autores. Yo quisiera hacerlo de manera muy concreta con respecto a mis trabajos. Con respecto al primer tema del capital económico, pues en Francia tenemos una tradición muy importante de haber estudiado desde hace muchos años ya el impacto del capital cultural, porque por supuesto, gracias a los trabajos de Pierre Bourdieu, gracias también a ciertas características del sistema francés, que siempre han sido un sistema muy meritocrático, en apariencia nada más, pero muy meritocrático, pues nos hemos enfocado mucho en el capital cultural y hemos dejado un poco de lado pues la importancia del capital económico. Y en estos últimos años, digamos a partir de la década del 2000, pues vemos el impacto de este capital económico de manera mucho más evidente en el campo de la educación. Voy a tomar nada más dos ejemplos a partir de mis trabajos más recientes sobre la elección de la escuela y también sobre la formación de las élites en Francia. Un aspecto importante en la elección de la escuela es que no podemos enfatizarnos nada más en la elección de la escuela pública, ni aún solamente de la escuela privada, que en Francia, pues como en España, no es en todos los casos una escuela muy costosa, puesto que está subvencionada por el Estado, sino que debemos enfocarnos en otro aspecto que son las estrategias residenciales de la familia. Lo que estamos viendo en muchas capitales, en París, pero en muchas capitales europeas, hay trabajos muy interesantes en ese campo, por ejemplo, en Londres o en otras ciudades, es como la capacidad de las clases altas a residir en ciertos sectores les permite monopolizar el acceso a ciertos centros de enseñanza y eso va a tener un impacto extremadamente importante en la capacidad ulterior de sus hijos a tener unas trayectorias escolares de excelencia. Otro aspecto que he estudiado en mi trabajo sobre la formación de las élites tiene que ver con el hecho que estas mismas familias de clase alta pues tienen hoy en día, por ejemplo, la capacidad de enviar a sus hijos al extranjero, primero para cortos estadías de aprendizaje de otro idioma, que hace que muchos de ellos actualmente pues son bilingües o hablan muy bien el inglés, y más adelante para proseguir sus carreras universitarias en el extranjero. Esto está creando actualmente en Francia y en otros países también realmente una brecha, una división muy importante entre las clases altas y las clases medias, que tiene menos que ver con el capital cultural, que muchas veces es bastante similar entre estas categorías en Francia, que con el capital económico que da un poder de acción mucho más importante y que va a crear divisiones entre clases y fracciones de clases sociales importantes y en partes diferentes de las que habíamos observado hasta el principio de los años 2000. El segundo aspecto que quisiera enfatizar también en la misma línea de lo que he estado diciendo tiene que ver con el aspecto del sector privado en educación. Francia no ha sido nunca el mejor ejemplo del impacto del sector privado porque tenemos un sistema de Estado
un sistema escolar de Estado muy importante y que las clases altas y medias pues han utilizado de manera sistemática las escuelas de Estado, mucho más que en otros países en los cuales vemos que las élites y ciertas fracciones de clase alta y media pues han utilizado mucho más el sector privado. Ahora estamos viendo que en Francia, sin embargo, la utilización del sector privado se ha vuelto mucho más sistemática. Los resultados de las escuelas privadas son cada vez mejores en todos los rankings de los que disponemos, porque el público de estas escuelas se ha modificado de manera bastante radical y ellas mismas pues han cambiado la manera de funcionar. Ya no son escuelas en las que acogen sobre todo una élite social, sino se presentan como centros de excelencia. Y vemos también un cambio, lo vemos también en las escuelas de élite, en lo que vemos las escuelas de management tener mucho más popularidad que las escuelas de ingenieros, que otro tipo de escuelas más científicas que en el pasado tenían una reputación mucho más importante y ocupaban los primeros lugares. También quisiera enfatizar que en mi último trabajo, que es sobre la orientación de las jóvenes hacia la enseñanza superior, me he estado interesando en otro aspecto del sector privado que tiene que ver, por una parte, con el hecho que muchos actores privados están invirtiendo en la orientación hacia la enseñanza superior, proponiendo programas para ayudar a jóvenes de los barrios pobres que no tienen los recursos financieros y que no tienen la información suficiente para proseguir carreras en la enseñanza superior. Y también me he estado interesando a los salones de la educación y cómo empresas privadas pues van a impactar mucho, sobre todo grupos que tienen que ver con los medios de comunicación, van a impactar mucho en la oferta escolar y en la presentación de la oferta de enseñanza superior hacia los jóvenes. Y cómo en cierta medida están reemplazando un poco a los actores estatales en esta función. Esas tendencias me parecen muy importantes, pero como lo decía al principio, para concluir quisiera decir que es importante no idealizar el pasado. El capital cultural tuvo en Francia muchos efectos negativos en términos de desigualdad de educación. Las instituciones del Estado, los profesores pertenecientes a las instituciones del Estado han tenido una responsabilidad importante en la reproducción de las desigualdades de educación. Pero esto no debe conducirnos a minorar los cambios actuales y a tratar de explorar qué impacto tienen sobre las desigualdades, si vienen a agregarse a las desigualdades anteriores o si van a crear un nuevo tipo de desigualdades, y también ver que en algunos aspectos pueden haber elementos positivos que puedan surgir de esta nueva configuración. Bueno, era lo que quería compartir en un primer momento con ustedes, pero más adelante pues quizás podamos discutir sobre estos temas un poco más. Muchas gracias, Agnès. Mariano. Sí, Martín. ¿Sí? Tengo una pregunta de Agnès. ¿Puedo preguntar algo? Adelante. Ok. Agnès, en tu trabajo sobre la educación privada en España. No, en Francia. En Francia. Sí, que los resultados son, ¿dices que los resultados son mejores que en la escuela pública? Sí, en los últimos años estamos viendo que los liceos privados tienen mejores resultados en el bachillerato que los liceos públicos, pero no tienen necesariamente un mejor valor agregado. Tienen resultados brutos, es decir, directamente mejores, simplemente porque han aumentado mucho su selectividad. Y es que quería saber. Y también pero porque cuando es valor agregado, ¿qué decir qué? ¿Valor agregado a su desempeño inicial o su clase social? Bueno, en realidad hasta hace poco en Francia no teníamos indicadores del desempeño inicial porque los estudiantes no tenían ningún test antes de entrar en los liceos, entonces se tomaba como indicador la posición social.
pero en los Sí. últimos trabajos se está tomando en cuenta los resultados al final de la escuela media para medir el valor agregado. Todavía las escuelas públicas tienen un Sí. pequeño mejor valor agregado, pero no es muy importante porque las escuelas privadas pues también han puesto mucho el enfoque en hacer progresar a los alumnos y sobre todo las fracciones de alumnos de mejor nivel escolar, y entonces también tenemos resultados que se están acercando cada vez más, lo cual cambia mucho la situación en el contexto francés. Gracias. Y nuestro cuarto y último panelista invitado hoy es Carlos Alberto Torres. Carlos Alberto Torres es de origen argentino, afincado en los Estados Unidos, profesor en la University of California, Los Ángeles. Él es director, fue fundador y es director del Instituto Paulo Freire en Estados Unidos, ubicado en Estados Unidos, Argentina y Brasil. Su primer libro, precisamente, o del que yo tenga noticia al menos, fue un pequeño libro sobre Pablo Freire, publicado, miren por dónde, en Guernica, pero en Guernica, editorial Guernica en México en el 76, y su último libro es First Freire, que es un análisis de los primeros escritos de Freire. Pero no solo ha escrito sobre Freire, naturalmente, sino ha escrito mucho sobre política educativa, educación internacional, teoría crítica, etc. Bueno, yo destacaría sobre todo su trabajo en educación comparada y, por ejemplo, un libro reciente del que es editor con Robert Arnold, precisamente, llamado Comparative Education, The Dialectics of the Global and the Local. Educación comparada, la dialéctica de lo global y lo local. Yo conocí a Carlos Alberto, no sé si él se acordará siquiera, pero creo que fue en el año 88 en el que, no sé muy bien por qué, o sí, por la influencia de Miguel Ángel Escotet, se celebró, para mí sorpresivamente en España, una reunión del RC04, el Comité de Investigación de Sociología de la Educación, en la ciudad de Salamanca. Nos invitaron a 4 sociólogos, recuerdo, Alberto Moncada, Marina Subirats, Carlos Lerena y yo mismo. Y Carlos Lerena murió poco antes, no llegó a participar, pero bueno, allí fuimos, fue una bonita experiencia académica y científica, y allí fue mi primer contacto con Carlos. Gracias, Carlos, por aceptar esta invitación. Vamos a poner, como en el caso de Robert, su intervención enlatada, pero especialmente hecha para la ocasión. Estimados colegas, amigos y amigas de la 17 Conferencia de Sociología de la Educación en España. Mi nombre es Carlos Alberto Torres y agradezco enormemente la invitación para participar de manera virtual. El impacto de la globalización en las universidades presenta cuestiones importantísimas. ¿Es la presencia de una ideología orientada al mercado dentro de una sociedad global que nos sugiere un cambio similar e inevitable en las universidades? Esta transformación implica la inevitable comodificación de las actividades profesionales, de la vida familiar, del medio ambiente, de la vida del profesorado. Si es inevitable estas respuestas, necesitamos movernos en la dirección de una ideología del mercado libre a una escala mundial, a una escala global, y por lo tanto necesitamos datos comparados para saber quién es quién en educación superior. ¿En qué medida la emergencia de una cierta monocultura global en la educación superior puede ser esperada una vez que los rankings sobre calidad universitaria se hayan establecido firmemente a escala mundial? Y muchos opinan que ya están firmemente establecidos. Y otros afirman que estos rankings afectan la misión de la universidad. Si bien no se puede contestar todas estas cuestiones en una presentación breve y conceptual como esta, me gustaría proponer algunas sugerencias que pueden servir para un análisis empírico. Uno de los principios conectados con el concepto de ciudadanía global es su naturaleza cosmopolita, que se vincula con la naturaleza de un modelo formal de democracia cosmopolita. La democracia cosmopolita es un modelo de organización política de los ciudadanos. No importa dónde residan, no importa dónde estén localizados en el mundo globalizado, pero teniendo una voz, un input, un modelo de representación política en asuntos internacionales que puede estar en paralelo, pero que es independiente de sus propios gobiernos. Desde una perspectiva de la democracia cosmopolita, Richard Falk
definió 5 categorías de ciudadanos globales. Permítanme señalarlas. Primero, el reformador global, que apoya los gobiernos supranacionales, pero también corporaciones. Segundo, la clase de élite de lo que podríamos llamar globetrotters, vinculados a la actividad global del mundo de los negocios. Tercero, los individuos que están comprometidos con una economía global que apoye la sustentabilidad ecológica. Cuarto, aquellos que apoyan la proliferación de las estructuras de gobernanza global, en el ejemplo de la Unión Europea y otros modelos vinculados a las Naciones Unidas para contrarrestar el papel de Estados nacionales. Y finalmente, activistas transnacionales, vinculados a las organizaciones sociales, vinculados a los movimientos sociales, que están luchando por los derechos humanos y la democracia, especialmente la democracia participativa. Vale la pena señalar que la dialéctica entre cosmopolitas y provincianos no puede ser considerada estrictamente a partir de clasificaciones binarias. Sería muy simplista. Hay muchas variaciones en prácticamente cada uno de estos extremos del mismo polo de desarrollo. La educación ciudadana global está marcada por una comprensión de las vinculaciones y conexiones globales y un compromiso hacia lo que yo denominaría un bien común que es colectivo. Rob Rhodes y Carlos Alberto Torres, en ese libro del 2006, postularon la idea de un ciudadano democrático multicultural, en el cual la educación ayuda a los estudiantes a desarrollar sus disposiciones y habilidades para trabajar a través de las diferencias sociales, a través de las diferencias culturales, pero en la búsqueda de un modelo de solidaridad regional, nacional, global. Hemos argumentado que estas habilidades y destrezas son esenciales para una ciudadanía multicultural global y para producir una sustentabilidad planetaria, una ciudadanía planetaria. En un libro más reciente, Rhodes y Esselengi postularon una tesis moviendo el análisis unos metros más adelante. Ellos sugieren que tenemos que impulsar una visión de la ciudadanía en el cual el punto de referencia geográfico sobre los derechos y las responsabilidades de los individuos se amplía y en algún sentido se vuelve más complicado, con una visión espacial más amplia y un entendimiento del mundo más sofisticado. Claramente, la universidad tiene un papel que cumplir. Este compromiso de los individuos como ciudadanos tiene que reflejar una comprensión de los derechos y obligaciones a través de las dimensiones básicas de la vida social. La dimensión política, incluyendo los aspectos cívicos. La dimensión económica, incluyendo los aspectos ocupacionales y de empleo. La dimensión social, incluyendo estos aspectos sociales que articulan las interacciones humanas. Y finalmente, la dimensión planetaria, de defensa del medio ambiente. En una orientación semejante, Soysal postuló una definición postnacional de la ciudadanía, donde los derechos y las responsabilidades no están enraizadas en el Estado-nación, sino en la persona, lo que ella denomina con el concepto en inglés de personhood. Nos dice que lo que previamente se había definido como derechos nacionales, ahora se vuelven derechos, que ella denomina entitlements, legitimados en la base de la persona o personhood. Esto es importante porque confronta los derechos de la persona con los derechos del capital o de la propiedad privada. El desafío de la globalización para las universidades implica, entonces, el desafío de la universidad global. Hay 5 dimensiones que deben ser incorporadas en los análisis de los nuevos papeles, las nuevas funciones de la universidad en la era de la globalización. Me refiero, primero, a la noción de aprendizaje global. Segundo, a la noción de investigación global. Tercero, a la idea de construcción de una reputación global o que en inglés se denomina branding. Cuarto, al concepto de compromisos globales. Y quinto, al concepto de servicio global. Estos roles, estos papeles contrastan, no me cabe duda, con los roles tradicionales de las universidades. El aprendizaje global es ofrecer aprendizaje, conocimiento, habilidades
y destrezas a los estudiantes que vayan más allá de los contextos sociales donde se desenvuelve su propio conocimiento. Las tensiones entre aprendizajes locales, aprendizajes globales, se magnifican frente a este desafío. Todo el mundo sabe que la definición central de la universidad es acerca de la investigación. La búsqueda de una investigación de gama y alcance global es natural en este proceso. Los rankings evalúan a la universidad de investigación como central en la producción del conocimiento universitario. Por lo tanto, la investigación tiene el papel central en la localización de las universidades en los rankings, como se puede observar en el Times Higher Education Global University Rankings. También en la posibilidad de profesores de distintas universidades, localizadas en distintos espacios del sistema mundial, de colaborar y producir investigación colaborativa conjunta. Se vuelve entonces esta investigación global fundamental en la producción de ciencia, tecnología y productividad en el mundo global. Afirmé que el crear una reputación internacional o branding se constituye en un desafío cada vez más importante para las universidades que quieren vincularse entre las universidades de élites. La noción de compromisos globales implican crear más posibilidades de colaborar con organizaciones y estados, al constituirse lo que se llaman hubs del conocimiento en ciertas áreas del mundo. Algo que está sucediendo cada vez más con el posicionamiento de las universidades, especialmente en Asia, atendiendo a las modificaciones recientes en la creación de un mercado común asiático y más movilidad de personas y mercancías. Es la lucha por el puro prestigio, como diría Hegel, y reconocimiento internacional. La idea de un servicio global es buscar crear más posibilidades de ser reconocidos internacionalmente, pero para capturar la filantropía global de sus propios graduados, aquellos que se encuentran más allá de sus bordes nacionales. Ustedes en Europa tienen presente que el financiamiento es estatal por regla general, pero en los Estados Unidos es importante notar cómo las contribuciones filantrópicas vía donaciones de exalumnos son centrales para la existencia y desarrollo de la universidad. Y ahora está muy claro que las contribuciones de aquellos exalumnos que residen fuera de los Estados Unidos comienzan a crecer, si bien todavía no son comparables con las contribuciones de aquellos exalumnos o filántropos que residen en los Estados Unidos. Y por supuesto, esto tiene que ver también con el modelo de filantropía que existe en cada país. Agradezco mucho esta oportunidad de conversar con todos ustedes y deseo que las deliberaciones académicas sean muy productivas. Muchas gracias. Hola Martín y Agnes, soy Xavier Bonal. ¿Cómo estás, Agnes? Una pregunta para cada uno, porque sois los presentes de las intervenciones. No sé si se escucha bien. Sí, sí, se ve bien. Para Martín, comparto completamente y me ha gustado mucho la tesis sobre la importancia relativa y la sobredimensión de la educación como factor prioritario de lucha contra la desigualdad. ¿No? Sí, pero ¿por qué no sales? ¿Por qué no salgo? No lo sé. Va borroso, pero se oye, ¿no? La pregunta sería, tú, Martín, que tienes además experiencia durante varios años de trabajo con el Banco Mundial, a través de consultorías, etcétera, ¿cómo ves en estos momentos la posición del banco ante este cambio radical que decías de las tasas de rendimiento económico de la educación superior respecto a la educación básica? Cuando en los últimos años precisamente el Banco Mundial ha puesto especial énfasis en priorizar las inversiones en base a la supuesta superioridad de las tasas de rendimiento de la educación básica. ¿Este cambio crees que está modificando la orientación de las prioridades del banco? ¿O cómo compagina el banco su lucha contra la pobreza en un contexto de cambio radical del rendimiento de la educación superior? El Banco Mundial, como todas las agencias internacionales, están completamente
cometido a usar, de medir la calidad de educación por resultados de pruebas y enfatizan el aumento de la calidad de educación como, no sé, una inversión en la calidad quiere decir que esto va a resolver, uno, los problemas de crecimiento y dos, los problemas de desigualdad de ingresos y de bienes de capital. Yo creo que al menos no hay duda que se puede decir que hay alguna contribución de la calidad de educación a la productividad, ok, pero es increíble que las cantidades de cambios, los cambios de 0.2 deviación estándar, que es enorme en términos de cambios de calidad de educación, producen muy pocos aumentos de crecimiento y ciertamente no contribuyen mucho a la distribución o la desigualdad de oportunidades económicas y sociales. Pero digo que todo eso es parte de un esfuerzo que simplemente quiere, no sé, desviar la atención del público del hecho que las diferencias de clase social son mucho más importantes para la desigualdad de la educación, de los rendimientos de la educación, de la calidad de la educación y todo eso, que pequeñas inversiones o intervenciones en la educación. Pero como dije, el problema para los intelectuales es cuando tú dices que la educación misma no va a resolver estos problemas, ellos te dicen, ok, tú eres un no sé qué, un pesimista o has abandonado toda la esperanza para la clase baja y la clase baja debe invertir en la educación, es la única solución. Pero no es la única solución. Se ve que la distribución de salud, distribución de ingreso mismo, por ejemplo, en Brasil y en América Latina, la bolsa escolar o varios programas de distribución de ingreso a los pobres tiene mucho más efecto que la educación en la distribución de ingreso, mucho más efecto. Por eso, yo creo que debemos pensar cómo tomar una posición como intelectuales que no es contra la educación, pero pone la educación en perspectiva, que no va a resolver estos problemas. Y la inversión en educación es una cosa buena, pero hay que hacer otras cosas para resolver los problemas de crecimiento, de empleo, de distribución de ingreso, esa grande movilidad social. Esas cosas no se pueden resolver simplemente con educación. Y el Banco Mundial y todas las agencias internacionales son contra esta perspectiva. Ellos no quieren tratar de este problema. Para ellos, la educación, la ideología de invertir en educación como solución para estos problemas es primordial, absolutamente primordial. Y nosotros como intelectuales debemos poner esta posición en perspectiva de los hechos
de los hechos empíricos que muestran que esto no es la verdad. Gracias, Martín. Podríamos debatir más, pero sería largo. Para Agnes, quería preguntarle acerca de, bueno, en esta línea de estudios que ya llevas tiempo realizando sobre y el proceso no solamente de mayores tendencias en la escuela privada o de determinados sectores sociales que están demandando más escuela privada en Francia en los últimos años, sino también los trabajos que has hecho sobre las estrategias de lo que llamas la colonización de la escuela pública también, de cómo las clases medias o fracciones de clase media alta están tomando escuelas públicas y prácticamente apropiándose de ello. ¿Ha generado esto, la pregunta sería, ¿ha generado esto mayores brechas de desigualdad dentro de la propia escuela pública en Francia últimamente? Esta sería una de las cuestiones. Y la segunda sería lo que tiene que ver con lo que es la inversión educativa no formal. ¿Hasta qué punto las élites en Francia y las clases medias altas están especialmente también buscando mayores estrategias de inversión fuera del sistema educativo formal, más que antes? Gracias. En mi presentación, pues yo me enfoqué mucho en las estrategias más bien de la clase alta con un alto poder económico que practica mucho más el hecho de escoger la escuela con respecto a vivir en barrios muy residenciales, muy selectivos económicamente, o escoger la escuela privada. Pero también, como tú lo recordabas, en mis trabajos pues me he enfocado también en otras fracciones de la clase alta y media que en Francia tienen quizás un lugar más importante que en otros países, que yo los he llamado en mis trabajos los intelectuales, que no han desertado la escuela pública, aunque cada vez utilizan más también la escuela privada, pero han desarrollado estrategias para realmente colonizar la escuela pública, como yo he tratado de llamar el término que he utilizado, y eso sí está creando nuevas diferencias también, diferencias más sutiles y más difíciles a veces de observar, porque es muchas veces un juego en las escuelas más heterogéneas entre las clases altas y medias altas, que van a colonizar la escuela al provecho de sus propios hijos. Por ejemplo, cuando se va a decidir los recursos que tiene la escuela, se va a hacer un viaje al extranjero para los alumnos que están siguiendo el curso de alemán o que están tomando clases de latín, o se van a dar clases el sábado en la mañana para los alumnos que tienen problemas. Y obviamente que los padres de clase alta y media que han colonizado la escuela, pues muchos de ellos van a enfatizar inversiones, aunque sean muy pequeñas inversiones, que van a beneficiar a sus hijos, y así en muchos aspectos de la vida cotidiana escolar, pues se pueden crear finas líneas de separación y de pequeñas ventajas que poco a poco se acumulan, y por eso tampoco hay que abandonar la perspectiva de estudiar lo que sucede en la escuela pública. No es para en ningún momento mi intención. Con respecto a la segunda pregunta que hacías, pues no tengo datos muy precisos, es algo en lo que me he estado interesando pues en mis últimos trabajos sobre las políticas que se llaman en Francia de apertura social, en las cuales muchos de las grandes empresas y también de las grandes escuelas pues han estado invirtiendo un poco en los barrios pobres, diciendo hay que ayudar a los jóvenes con nuevos elementos. Durante mucho tiempo en Francia pues no hubo mucha incitación hacia ese tipo de políticas, puesto que no había una desfiscalización como en otros países, pero desde hace pocos años hay un sistema más interesante, un poco como el sistema americano en cierto sentido, en que se pueden crear fundaciones y se puede un poco pagar menos impuestos si se invierte más en otros sectores, y eso ha hecho que algunas empresas pues hayan ido más adelante en este campo. Creo que todavía es bastante tímido con respecto a lo que se observa en otros países, pero pues realmente hacen falta más datos para ver cuánto cubre este tipo de inversión, que calitativamente es importante porque da también una imagen cada vez más importante en el público, que el Estado
no está haciendo bien su labor y que otros actores tienen que venir a apoyarlo porque la labor del Estado presenta muchos problemas y la falta de recursos hace que otros actores vengan, y aún las personas que están convencidas que estos actores pueden tener un efecto negativo, al mismo tiempo dicen, pero si no tenemos los recursos que ellos nos aportan, pues no podemos seguir funcionando correctamente. Entonces crea una situación nueva en los contextos formales e informales también. Yes. Gracias a todos. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta, Abo? ¿Una observación? ¿Una intervención? Yo os haré una pregunta. Yo creo que en términos muy abstractos el cambio que vivimos hoy es esencialmente el cambio hacia una sociedad global, una economía y una sociedad y una cultura globales, en una medida, y hacia un nuevo entorno digital, ¿no? En relación con lo primero, el problema que me planteo es: yo creo que la escuela contribuyó a crear un espacio igualitario, la escuela moderna, estoy queriendo decir, que es el espacio de la ciudadanía en el ámbito nacional, y que hoy, sin embargo, vivimos una creciente globalización económica en el sentido más amplio, no solo financiero, sino en el sentido que abarcaría todas las acciones imaginables de particulares, individuos, etcétera, por ejemplo, en el terreno ambiental, ¿no? Y al mismo tiempo un enorme déficit de globalización política, es decir, capacidad de intervenir democráticamente en lo que está ocurriendo. En el espacio nacional, yo creo que en gran parte la base de la nacionalización política, digamos, la creación de la democracia, fue la creación de una comunidad, de un sentimiento de comunidad nacional, a lo cual contribuyó la escuela. Y en ese sentido podríamos decir que hoy sería una tarea de la escuela contribuir a crear la idea de una comunidad global. Sin embargo, yo creo que hay dos grandes obstáculos ahí, que es la raíz nacional de la escuela. Incluso añadiría, en algunos contextos, incluso una regresión de la escuela, de la institución y de la profesión hacia contextos todavía más locales o más particularistas, etcétera. Entonces la pregunta es: ¿puede hacer algo la escuela en esto o no? Y la segunda parte es: la institución escolar, vuelvo a decir que me refiero a la escolarización moderna, sirvió, se planteó la tarea de incorporar a la humanidad, por lo menos formalmente, finalmente, a un nuevo entorno que era el de la generalización de la lectoescritura. Y que todo el mundo fuera capaz de leer, escribir, lo cual era base de la ciudadanía, base del trabajo más allá del mundo agrario, etcétera, etcétera, ¿no? Se puede discutir si lo hizo bien o lo hizo mal. Parece que al final lo hizo, parece que tardó 500 años en hacerlo aproximadamente. Y hoy vivimos el paso a un nuevo entorno. Yo creo que debe hablarse del entorno digital como un nuevo entorno, que se base también en la lectoescritura, el cálculo, etcétera, etcétera. Y, bueno, no veo cuál es el papel de la escuela en esto. No veo cuál es el papel. Creo que podría ser, pero que no parece que al menos de momento vaya a ser capaz de contribuir en mucho a la superación de esa nueva brecha digital. Es más, podríamos decir que cuando entramos en el entorno de la lectoescritura, la institución y la profesión estaban en condiciones de hacer frente a eso, eran grandes lectores, escritores, etcétera, etcétera, y hoy no, hoy más bien parece que se resisten a ese nuevo entorno y por lo tanto que las desigualdades se van a desplegar sin que la escuela pueda ni quiera hacer mucho al respecto. Y pues quizás Martín quiera. Te debo comentar. Eso es muy, yo creo que es muy interesante lo que dices, pero el problema es eso. Con todo eso que dices, que es la verdad, que la escuela aparentemente ha contribuido a todo eso, con la alfabetización de la gente. Esto es cierto que hubo una contribución muy grande en la escuela. Yo creo que la contradicción es la siguiente, que la escuela al mismo tiempo ha, como tú dices, ha contribuido a digamos, a la creación de ciudadano con ciertos poderes, con cierta visión,
de su posición en la sociedad como ciudadano y no miembro de una clase social. Pero, al mismo tiempo, el problema es esto, que la posición del grupo élite, no vamos a decir, no debemos decir en términos de muy, digamos, crudo del marxismo, que los capitalistas grandes, pero de hecho, hoy día se puede decir en los Estados Unidos que son los capitalistas grandes, con todo su poder del capital, que controlan no solamente la situación política, pero también, de hecho, usan la educación, incluyendo las fundaciones de esos grupos de capitalistas, como la Gates, que controlan, usan la educación como una forma de ideología de mantener su posición de poder. Esto dijo en una forma muy extrema, ¿cómo se llama? No fue Pulanzas, pero Pulanzas lo dijo también, que la educación en cierta forma juega dos papeles. Uno, que como tú dices, Mariano, crea un ciudadano, crea el alfabetismo, crea una persona consciente, crea conocimiento para mejor participar en la sociedad y la economía. Todo eso lo hace, pero al mismo tiempo crea en su ciudadano que pierde su conciencia de quién es en la sociedad capitalista, de quién es. Y ese es el problema. Y en el momento actual, el problema es que más que tenemos la economía de los conocimientos, menos la movilidad social, menos el papel de los conocimientos en términos de la posición del ciudadano. Eso es lo interesante. Yo acepto que un ciudadano bien educado, bien informado, tiene mucho más posibilidades de poder, pero al mismo tiempo lo interesante es que tiene menos poder. Eso es la situación interesante. Tiene la desigualdad en términos de ingreso, de poder, de control de la situación en las sociedades capitalistas. Es menos para la gran masa de gente educada, bien educada. Y esto hay que explicar cómo esto puede pasar. Que más educación, menos poder. Es la situación actual. Gracias, Martín. Agnès, ¿quieres decir algo? Sí, quería responder sobre tu primer punto. Bueno, creo que es un punto bien difícil en el sentido que, bueno, es algo que se puede discutir mucho, de decir que sí, la escuela moderna que creó efectivamente un espacio de ciudadanía fue también una escuela igualitaria. Yo no creo que podamos poner los dos términos en el mismo nivel, porque me parece que se puede crear ese sentimiento de integración y de pertenencia a un espacio común y al mismo tiempo mantener grandes desigualdades y justamente utilizar la ciudadanía en cierta manera para ocultar esas desigualdades. Pero es verdad que el contexto actual ha cambiado mucho y que la globalización pues se presenta de manera muy diferente que la construcción del espacio nacional. Pienso que un primer aspecto que mencionaba Martín pues tiene que ver que obviamente vemos que hay una diferencia muy importante en la población entre la globalización de las élites
y obviamente las otras fracciones de la población pues que están en una posición ideológica y en una integración económica y social muy diferente hacia el sistema global, y lo vemos en todas las elecciones, cómo se pueden dividir los votos según las fracciones de clase y los grupos sociales. Al mismo tiempo también pienso que en el sistema educativo lo que estamos viendo también es una globalización de la enseñanza superior, que hasta ahora no tiene un impacto muy importante, por lo menos en el contexto francés que yo conozco bien, en la enseñanza secundaria y primaria, sino casi todo lo contrario. Es como si se dijera, pues tenemos que en cierta manera proteger la enseñanza primaria y secundaria, que sea todavía un espacio nacional, y luego la globalización se realiza a nivel de la enseñanza superior. El problema más importante, por supuesto, que como lo decía al principio, pues no se globalizan, sino ciertos grupos que acceden a la enseñanza superior y a cierto tipo de enseñanza superior que está globalizada y que son estudiantes que circulan alrededor del mundo. Entonces, obviamente el contexto se presenta de manera muy diferente. ¿Qué podría ser una educación global en la escuela hoy en día? Obviamente es una pregunta que nos podemos hacer. Yo actualmente soy parte del Consejo Superior de Programas en Francia, y pues obviamente la construcción de los nuevos programas educativos se plantea siempre la cuestión, ¿qué quiere decir tomar en cuenta el contexto global en los programas de educación? Y no es una respuesta muy fácil, porque si la respuesta es nada más, tomemos las directivas europeas y vamos a integrarlas en los programas educativos, vemos que tenemos una solución que es poco satisfacente. Con respecto a la fractura digital, pues es menos mi campo de especialización, pero pienso que obviamente que presenta aspectos muy interesantes entre la división entre lo que sucede en la escuela y fuera de la escuela, y cómo el espacio fuera de la escuela se estructura a través de los medios de comunicación, que es muy interesante observar que aunque subsisten diferencias entre los grupos sociales, muchas veces las diferencias generacionales pueden ser más importantes que entre los grupos sociales, depende un poco del tipo de prácticas digitales de las que estemos hablando. Y pienso que es un tema muy, muy interesante. Yo he tenido algunos estudiantes que han hecho tesis sobre ese tema, cómo se plantea la fractura digital, pero yo mismo pues no puedo expresarme más allá, puesto que no es un campo en el que yo haya realmente realizado trabajos de investigación personales. Muchas gracias. Si no queréis añadir algo más, yo creo que ha sido un lujo teneros aquí, a vosotros dos, Agnès y Martín, así como a los que no están, también los hemos tenido indirectamente, a Carlos y a Robert. Muchas gracias. Un aplauso para ellos, ¿no? Que lo oyen. Gracias a ustedes. Muy Muchas interesante. gracias por la invitación y por la oportunidad. Agnès, fue un placer de conocerte por internet. Igualmente, tú sabes que yo asistí a tus cursos en Stanford hace mucho, mucho tiempo. ¿Has visto? En el 81. Puedes ver el lugar en que estoy. Estoy una hermosa amistad.